el cumplimiento y la adopción de estas normas dentro de la organización. En segundo lugar, crear un marco normativo, no solo una política, sino también los avisos de privacidad correspondientes a la recolección de los datos, los procedimientos, las normas que desarrollan mi política, todo ese marco normativo, cláusulas, contratos que hacen que bajemos estas normas a la realidad, que no se queden en un papel escrito, sino que se hagan realidad dentro de la empresa. En tercer lugar, hay que diseñar cada proceso o cada área de la organización en materia de cumplimiento de protección de datos personales. Entonces, pensar en el área de gestión humana, por ejemplo, donde generalmente el sector constructor tiene un amplio número de datos provenientes de sus trabajadores, cómo está ese proceso cumpliendo con las normas de protección de datos personales, a los candidatos, a quienes ya son ex empleados, datos de familiares, de los hijos de los empleados. Entonces, cada proceso también tiene que mirarse de cara a estas normas e implementarse, focalizarse en el cumplimiento de las directrices sobre protección de datos personales. En un cuarto lugar, tenemos que hacer un inventario de bases de datos y llevar ese inventario al Registro Nacional de Base de Datos en caso de que seamos una empresa que por el monto de nuestros activos estemos obligados a hacerlo. En quinto lugar, hay que realizar una matriz de riesgos que le permita a la empresa saber qué riesgos está asumiendo y frente a qué bases de datos o frente a qué tratamientos tiene más o menos riesgos para cumplir o no, teniendo en cuenta lo que dijimos desde el principio, como estamos frente a un derecho fundamental, pues hay que calcular muy bien los riesgos que se asumen con un tratamiento debido o no de datos personales. ¿Qué también nos pide la guía? Capacite a todo su personal sobre esta materia, capacitaciones generales e incluso pide capacitaciones puntuales para todas aquellas áreas de la organización que son más intensas en protección de datos personales. En una empresa del sector, por ejemplo, piensen en el área, como les mencionaba, de gestión humana, o piensen en el área comercial o de clientes, que tiene diversas fuentes a través de las cuales se buscan compradores de nuestros proyectos, por ejemplo. De igual manera, nos habla de implementar y adoptar canales de habeas data, es decir, el canal a través del cual yo atiendo a esa persona, a ese titular, cuyos datos yo estoy tratando, y además hacer un programa de auditorías. Las auditorías tienen que contemplar dentro de sus papeles, dentro de su trabajo, también auditar el cumplimiento de estas normas. Podríamos decir que en estos puntos hay un compendio general de cómo es que debemos cumplir con el régimen legal de protección de datos personales y cómo estamos de cara a cada uno de estos momentos que la guía de responsabilidad demostrada nos exige. ¿Qué sucede si una empresa no cumple con estas normas? El incumplimiento de este régimen legal es riesgoso para las empresas y podríamos decir que las sanciones que se contemplan en este aspecto pueden lesionar el patrimonio de una organización, su operación e incluso afectar su reputación, porque el incumplimiento de las normas puede ser un incumplimiento en relación con un solo dato que tratemos mal, puede traernos sanciones pecuniarias, nos van a imponer unas multas que pueden llegar hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales, es decir, estamos hablando de mucho más de 1.500 millones de pesos que se imponen de acuerdo a unos criterios de graduación que tiene la superintendencia. El segundo nicho de riesgos proviene de la operación, porque si una investigación de la superintendencia determina que estamos incumpliendo estas normas, puede suspenderse la actividad de la empresa o puede cerrarse incluso definitivamente el uso de una base de datos cuando se trata de datos sensibles. O también se puede suspender el uso de una base de datos por incumplimiento de estas normas hasta que no se hagan las adecuaciones correspondientes. Y finalmente tenemos los riesgos que provienen de la afectación de la reputación, de nuestra marca, de nuestra imagen, que en el sector constructor es tan importante hoy día, de guardar esa imagen de cumplimiento. Y esto se puede afectar porque en Colombia existe una norma, es el artículo 269F del Código Penal, que consagra como delito la violación de datos personales.
Y esto es muy importante porque una denuncia penal puede hacer que una persona natural o el representante legal de una de nuestras empresas tenga que atender denuncias ante Fiscalía por violación de datos personales. Es una norma que a veces pocas personas conocen, pero que yo les invito a que miren, porque quizás, a mi modo de ver, este es el riesgo más alto que estamos asumiendo cuando no le damos a los temas de protección de datos personales la importancia que tienen. El sector constructor se preocupa mucho por su imagen y realmente si queremos tener inversionistas, si queremos tener compradores, si queremos tener personas fidelizadas a nuestra marca, a lo que producimos, es fundamental que también el tratamiento de datos se haga de manera leal, transparente y con sujeción a estas normas. En noviembre del año anterior se mencionaba sobre el vencimiento de la obligación a cumplir con un registro de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿En qué consiste esta obligación concretamente? ¿Quiénes lo deben hacer? ¿Y qué es el Registro Nacional de Base de Datos? ¿Qué es el registro? El registro es un directorio enorme de bases de datos, de todas las bases de datos que se administran en el país por parte de los responsables, es decir, de todas las bases de datos que como empresas del sector constructor recolectamos y que debemos llevar siempre que estemos obligados a hacerlo. La superintendencia, digamos que limitó el cumplimiento del Registro Nacional de Base de Datos a aquellas empresas o personas jurídicas inscritas en cámaras de comercio de carácter privado que tengan activos superiores a los 3.000 millones de pesos. Esta es una obligación que comenzó desde el año 2016, que se vino posponiendo en el tiempo. Cada vez el gobierno pues le otorgó plazos, fue ampliando los plazos para que las empresas hicieran su inventario y por lo tanto llevaran la información de sus bases de datos al Registro Nacional. Hoy ya estas fechas pues han vencido. Quien no haya hecho el Registro Nacional de Base de Datos y esté obligado a hacerlo, tiene que acelerar el cumplimiento de esto, porque esta es una obligación legal y pues es muy fácil para una entidad de control comprobar contra los registros de Cámara de Comercio quienes cumplieron con su obligación y quienes no cumplieron. En este aspecto quisiera hacer dos notas importantes y es, uno, este registro no significa que cada uno de los datos, nombre, cédula de las personas vayan a ese registro. No, el registro como directorio es una especie de cédula catastral de cada base de datos. Hago este símil como si fuera un inmueble, ¿cierto? Que me entienden ustedes mucho mejor. Es como la cédula del inmueble, en este caso es la cédula de la base de datos. No es que llevemos todos los datos que contiene ese fichero, sino las preguntas que nos va a hacer la superintendencia sobre el mismo. El nombre de la base de datos, el número de los titulares, qué tipo de datos tenemos, si tenemos autorización o no. Hay un bloque muy importante en el registro sobre los temas de seguridad, de cómo tenemos las medidas de seguridad sobre esas bases de datos. La segunda nota es que si usted no es una empresa obligada, es decir, si por el valor de sus activos usted no tiene que hacer registro nacional de base de datos, es muy importante que entienda que si bien no tiene que cumplir con el registro, sí tiene que cumplir con todas las cosas que hemos hablado hasta ahora. Es decir, con todas esas otras obligaciones, el marco normativo, su matriz de riesgos, capacitar, auditar, cumplir con los principios de la protección de datos, todo eso lo tenemos que cumplir. Para el sector de la construcción, ¿cómo se podría hacer un inventario de base de datos adecuada a su realidad? En el sector de la construcción podríamos seguir como un criterio para hacer un inventario adecuado de bases de datos los grupos de interés. Es decir, en nuestro criterio no pensamos que lo adecuado sea hacer inventario de bases de datos bajo un aspecto tecnológico y tampoco podríamos hablar de hacer un inventario que se controle realmente y al cual se adecúen las normas de protección de datos a toda lista de base de datos que tengamos. Aquí hay que organizar la casa y basarnos en nuestros grupos de interés. Generalmente en el sector constructor lo que hemos observado es que se manejan bases de datos de proveedores. En muchos casos son proveedores especializados en el campo de la construcción, ferreterías, que pueden ser personas naturales en cuanto a dueños de establecimientos de comercio, o toda una red de provisión que puede ser pues distinta a la que conocemos.
o la que tengamos, o una red de provisión que realmente se ocupe del core de la empresa constructora, así como también se pueden tener proveedores de bienes y servicios en términos generales. Tenemos las bases de datos de trabajadores, que en muchas ocasiones son bases de datos muy grandes, que a veces también se tienen en convenio con empresas que prestan estos servicios de trabajo temporal, y esas son relaciones que hay que mapear de cara al tratamiento de datos personales, a las normas de las que estamos hablando. Prestadores de servicios, y una serie de profesionales que también están vinculados en bases de datos que tratamos. Es decir, sin duda el sector constructor tiene un gran número de bases de datos dentro de su cadena, y quizás el criterio más interesante para poder hacer un buen y un adecuado inventario de bases de datos sería el de mirar estos grupos de interés que tienen una relación contractual o jurídica con la empresa de manera distinta. Y por eso es que podríamos llegar a tener distintas bases de datos y distintos tipos de tratamientos dependiendo de para qué tengo esa base de datos o para qué la uso. Sexto Congreso de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Agua, Energía y Vida. Bogotá, 27 y 28 de marzo. Centro de Convenciones El Cubo con subsidio. Mayores informes www.aprocov.co o al teléfono 745-2909. Asocreto y el Instituto del Concreto estarán realizando el 7 de marzo en Pereira el curso taller Bases y Suelos Tratados con Cemento. Informes en el teléfono 618-0018. La Asociación Norteamericana de Alcantarillado, NASCO, y la Asociación ICTIS invitan al curso para inspectores de tuberías de alcantarillado que se realizará en Bogotá el 26 y 27 de febrero. El curso se dictará en español. Se entregará manual impreso a color y la certificación como inspector de tuberías de alcantarillado emitida desde Estados Unidos. Información 310-799-1039. asociacionictis@gmail.com, www.ictis.org. Se vende finca en Chía, 7.000 metros cuadrados. Todos los servicios. Informes 319-461-4634 o la página www.inmovigar.co. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. 1190 AM, Radio Cordillera. Encuentre Radio Cordillera también en internet. Ingrese a www.todelar.com y escuche toda la programación en vivo desde cualquier parte del mundo. www.todelar.com. Conéctese con Radio Cordillera. Esta es 1190 AM, HJCV. Desde Bogotá escucha Radio Cordillera. Continuamos con nuestra invitada del día de hoy. ¿Cree usted que existen riesgos para el sector constructor por incumplimiento de estas normas? Realmente el sector constructor está enfrentando los riesgos que enfrentan en general todas las empresas por incumplimiento de estas normas. Digamos que esos serían los asuntos en los cuales debería también el sector constructor preocuparse por las multas que pueden llegar a imponérseles, que pueden ser muy altas, por el no uso de una base de datos, que sería catastrófico. Piensen en una base de datos de posibles compradores o de promitentes compradores que se suspenda en su uso o se cierre porque la superintendencia considere que no está adecuada la norma. Yo pensaría que en el sector constructor, dada la cadena de momentos tan distintos y de todas las personas que intervienen en cada uno de esos momentos, desde que se gesta un proyecto de construcción hasta el momento en que se entrega, se administra, se gestiona, podríamos decir que quizás hay dos circunstancias en las cuales yo he visto que se presentan más riesgos para nuestras empresas. Por un lado, las ferias y el tratamiento masivo de datos que se hacen con finalidad de mercadeo. Ferias en las cuales pues hay miles y miles de visitantes y los datos se tratan por todos los expositores de la feria, quizás de manera muy olímpica, en algunos casos no muy bien adecuado
el tema del cumplimiento de los principios de protección de datos, tampoco adecuada la forma como se contacta